Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, primero fue Asia, luego Europa, más tarde Estados Unidos y hoy día la pesadilla del coronavirus está concentrada en nuestra región. Es Sudamérica el nuevo epicentro de esta pandemia y es también el protagonista internacional del día de hoy. Vamos a hablar de dos países con dos realidades completamente opuestas. Por un lado está Brasil, con cifras alarmantes, pero también por otro lado está Uruguay, quizás el único ejemplo de éxito dentro de nuestra región. Para que se hagan una idea a nivel general, en América Latina y el Caribe se contabilizan hasta el día de hoy poco más de 41.000 muertes relacionadas por el coronavirus, de las cuales más de la mitad se concentra en Brasil. Es cierto, es el país con más población de nuestra región, con 110 millones de habitantes, pero es por eso que vamos a tomar la cifra de muertes por millón de habitantes, y en Brasil es de 111 por cada millón de personas, solo superado en nuestra región por Ecuador. Ahora, ¿cómo llegó Brasil a esta situación? Bueno, hay tres factores que han sido determinantes. Lo primero, la actitud de Jair Bolsonaro. El presidente ha minimizado esta pandemia desde un principio. Ha hablado de gripecita, participa en reuniones masivas a su favor, sin mascarilla, sin distanciamiento social, y eso ha hecho en definitiva que los brasileños reciban un mensaje errado frente a esta pandemia. Lo segundo tiene que ver con eso mismo, esta sensación de falsa seguridad dentro del país. El propio presidente ha promocionado un medicamento, por ejemplo, la cloroquina o hidroxicloroquina, que no tiene ningún efecto comprobado contra el coronavirus y de hecho puede tener efectos secundarios dañinos para las personas. Y también ha habido un choque respecto al Ejecutivo con los gobiernos locales. Por un lado, los gobernadores quieren decretar en su mayoría cuarentenas, pero el presidente dice que no porque va a afectar a la economía. Y eso ha hecho en definitiva que los brasileños no tengan un mensaje de unidad frente a esta pandemia. De la mano también con los gobernadores, por ejemplo, lo que pasó en Sao Paulo, uno de los lugares más afectados en Brasil por el coronavirus, con su gobernador diciendo que iba a terminar la cuarentena a principios de mayo, pero justo ahí estábamos viendo recién la peor cara del coronavirus para Brasil y ya 3 semanas después las muertes se multiplican por 6. Es decir, hubo un discurso adelantado en esa materia. Y un tercer factor tiene que ver con la crisis al interior de la cúpula de poder de Jair Bolsonaro y específicamente en el Ministerio de Salud. Ha tenido 3 ministros o 2 y 1 suplente en poco más de un mes. Termina primero dimitiendo y renunciando del gobierno Luis Enrique Mandetta, un ministro muy popular que era a favor de las cuarentenas, esto a mediados de abril. Asume entonces Nelson Teich, que termina también renunciando en menos de un mes por los encuentros que tuvo con el presidente Jair Bolsonaro, y ahora hay a cargo un general del ejército con una larga trayectoria en esa materia, pero no así en materia sanitaria, y esa inestabilidad de la cartera más importante dentro de una pandemia ha sido vital y de hecho se traduce en el colapso de los sistemas sanitarios. Con todo esto, hoy día Brasil es el segundo país del mundo con más contagios por coronavirus, solo superado por Estados Unidos. Y la verdad es que pese a que esta cifra es muy alta, estamos hablando de 376.000 casos confirmados solo en ese país, la verdad es que al parecer hay muchos casos más que no han sido detectados por el poco testeo que se hace. Para que se hagan una idea, en Brasil se testea 3.461 exámenes por cada millón de habitantes y en Chile esa cifra es de 25.553, es decir, ahí hay una subestimación de las cifras, incluso siendo estas muy altas. Les decía yo, hay otra cara de la moneda y esa cara está en Uruguay, un país pequeño de 3,5 millones de habitantes que tiene una historia entre comillas de éxito que contar. ¿Cuáles han sido los factores de Uruguay? Bueno, lo primero es que justamente tiene características demográficas que de por sí lo ayudan, por ejemplo, con una baja densidad y no tiene grandes ciudades, si lo queremos, por ejemplo, comparar con Brasil. También tiene que ver mucho el ejemplo de éxito de Uruguay con las medidas del gobierno decretadas tempranamente. El gobierno decreta emergencia sanitaria apenas conociendo los 4 primeros casos confirmados. Solo 4, esto a mediados
de marzo y de inmediato ordena el cierre de las fronteras y también el cierre de los colegios. Nunca se decretó una cuarentena general en Uruguay, pero sí el gobierno hizo el llamado a la gente a quedarse en la casa y la gente respondió. De hecho, más del 70%, el 75% de la actividad en cafés y en el comercio no esencial disminuyó de inmediato. Esto estamos hablando a fines de marzo, y en parques y playas un 79% menos, sin haber una obligación. Por otro lado, otra cosa que llamó muchísimo la atención es que el presidente Luis Lacalle Pou ha estado todo el tiempo acompañado de un grupo de científicos, asesorado por ellos, y de hecho son estos científicos los que dan el visto bueno para volver a las clases. Se retomaron las clases en Uruguay en abril para las escuelas rurales y ahora en junio se va a hacer para el resto de los colegios a nivel nacional. ¿Podría haber quizás una subestimación de los casos en Uruguay? Al parecer no. Esto porque los servicios de salud en el país no están colapsados y de hecho hay disponibilidad suficiente de camas UCI frente a esta pandemia. Así que sí, Uruguay, a diferencia de lo que está pasando en el resto de nuestra región, parece ser el ejemplo de éxito dentro de Sudamérica. Ojo sí, ante posibles rebrotes es la amenaza no solo en Uruguay, sino en todos los países que comienzan esta etapa de desconfinamiento. Yo me despido y los dejo invitadísimos a un nuevo protagonista internacional.